Las calles de Madrid brillaban bajo el sol ardiente de un mediodía cualquiera, con el bullicio característico de la capital española llenando el aire de vida. La Gran Vía, con sus edificios majestuosos y sus tiendas de lujo, era un hervidero de turistas, ejecutivos y madrileños que paseaban con la elegancia despreocupada de quien conoce bien su ciudad. Entre ellos, Fernando Torres, el legendario futbolista español, caminaba con paso tranquilo, casi desapercibido, por el corazón comercial de la ciudad. Conocido en todo el mundo como «El Niño», Torres había regresado a Madrid tras una temporada intensa, buscando un momento de calma antes de sus próximos compromisos. Vestía con una simplicidad que contrastaba con su fama, una camiseta blanca con un pequeño escudo de España bordado en el pecho, unos vaqueros desgastados y una gorra oscura que cubría parcialmente su rostro, protegiéndolo del sol y tal vez de las miradas curiosas. Sus pasos lo llevaron hasta una de las zonas más exclusivas de la ciudad, el barrio de Salamanca, donde las boutiques de alta gama y los concesionarios de lujo se alineaban como joyas en un escaparate. Mientras paseaba, sus ojos se detuvieron en un destello rojo que parecía capturar la luz del sol con una intensidad casi sobrenatural. Frente a él, en el escaparate del concesionario Ferrari Salazar, una Ferrari 488 pista relucía como una obra de arte. El vehículo, con su diseño aerodinámico y su pintura rosso corsa, era una joya de la ingeniería italiana, valorada en más de 400 euros. Torres, un apasionado de los coches desde sus días de juventud en Fuenlabrada, se detuvo a contemplarlo con admiración genuina. Aunque su garaje ya albergaba varios deportivos de alta gama, la emoción de ver una máquina como aquella seguía intacta. Sus dedos rozaron el cristal del escaparate mientras imaginaba el rugido del motor bocho, y tras un momento de reflexión, decidió entrar. La puerta automática del concesionario se abrió con un susurro, y el aire acondicionado lo envolvió al instante, contrastando con el calor del exterior. El interior del establecimiento era un templo del lujo, suelos de mármol pulido, paredes decoradas con fotografías de Ferraris históricos y en el centro varios modelos expuestos como esculturas en un museo. Desde su despacho acristalado en el segundo piso, Antonio Salazar, el propietario del concesionario, observaba la sala de exposición con la atención de un halcón. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje de diseño que parecía gritar su estatus. Salazar había construido su imperio automovilístico con mano dura y un instinto implacable para los negocios, pero también con una arrogancia que lo hacía mirar por encima del hombro a cualquiera que no encajara en su idea de clientela exclusiva. Mientras revisaba unos contratos, sus ojos se posaron en las pantallas de seguridad que cubrían cada rincón del concesionario. La imagen de Torres, entrando por la puerta principal, le hizo fruncir el ceño. «Otro turista queriendo fotos para las redes», murmuró para sí mismo, ajustándose las gafas de montura dorada. Activó el intercomunicador con un movimiento rápido y llamó a su mejor vendedor, Javier Montero, un joven de unos 30 años, con una sonrisa ensayada y un traje azul impecable. «Javier, atiende al tipo que acaba de entrar. Parece mexicano. No dejes que toque los coches más de lo necesario», ordenó Salazar con un tono que destilaba desprecio. Javier, desde la sala de descanso, echó un vistazo a la pantalla de seguridad y soltó una risita. «Un mexicano en Salamanca, seguro que quiere presumir en Instagram y nada más», respondió con arrogancia, ajustándose la corbata de seda mientras se levantaba. «Tranquilo, jefe, lo despacho rápido». Salazar asintió, sin apartar la vista de la pantalla. «No lo pierdas de vista, últimamente vienen muchos así, haciéndose los interesados, sin un euro en el bolsillo». Javier salió al encuentro de Torres, que en ese momento examinaba la Ferrari 488 pista con una mezcla de fascinación y respeto. Sus manos no tocaban el vehículo, pero sus ojos recorrían cada detalle, las líneas afiladas de la carrocería, los alerones de fibra de carbono, el brillo impecable de las llantas. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Javier, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un tono que apenas disimulaba su condescendencia. «Nuestros vehículos son impresionantes para fotografiar, ¿verdad? Aunque, claro, no todo el mundo puede permitírselos». Torres, acostumbrado a ser reconocido en cada rincón del planeta, notó de inmediato la actitud del vendedor. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios, especialmente en sus primeros años,
cuando su acento madrileño de barrio y su origen humilde lo hacían blanco de miradas despectivas. Sin embargo, los años de éxito en el Atlético de Madrid, el Liverpool y la selección española le habían enseñado a mantener la calma. «Me interesa este modelo», respondió en un español claro, con ese acento castizo que resonaba a las calles de su infancia. Javier alzó una ceja, sorprendido por la seguridad del hombre que tenía delante. «Este es el Ferrari 488 pista», explicó con un tono que parecía dirigirse a un niño. «Una pieza única, con un precio base de más de 400 euros. ¿Estás seguro de que no preferiría ver algo más accesible? Tenemos modelos usados que podrían ajustarse mejor a su presupuesto». La implicación era clara, y la palabra presupuesto salió de su boca con un dejo de burla. Torres mantuvo la compostura, aunque una leve tensión apareció en su mandíbula, un gesto que sus rivales en el césped habrían reconocido como señal de determinación. «Estoy interesado en este», insistió, su voz firme pero tranquila. Javier soltó una risa disimulada, cruzando los brazos con aire de superioridad. «Señor, con todo respeto, este coche cuesta más que un piso bueno, digamos en México, ¿no? Tal vez en su país esto sería un sueño, pero aquí en Madrid nuestros clientes suelen tener sus finanzas bien claras antes de entrar». La referencia a México, pronunciada con un tono despectivo, hizo que Torres alzara la mirada, evaluando al vendedor con una intensidad que lo desconcertó por un instante. «¿Está diciendo que no puedo permitírmelo porque cree que soy mexicano?», preguntó directamente, sin alzar la voz pero con una claridad que cortaba el aire. Javier se sonrojó ligeramente, atrapado por la franqueza de la pregunta. «No, por supuesto que no», balbuceó, aunque su tono sugería lo contrario. «Es solo que estadísticamente nuestros compradores son empresarios, diplomáticos, gente con cierto perfil. No es personal, entiéndame». Mientras Javier intentaba justificarse, Salazar decidió intervenir. Bajó de su despacho con paso firme, su presencia imponente llenando la sala de exposición. Estudió a Torres de arriba a abajo, con una mirada que no se molestaba en ocultar su prejuicio. «Buenos días», saludó secamente, sin extender la mano. «Soy Antonio Salazar, propietario de este concesionario. ¿Puedo preguntarle qué hace exactamente en Madrid? ¿Turista, quizás? ¿Trabajador temporal?». La pregunta, cargada de arrogancia, era una afrenta disfrazada de cortesía. Para Salazar, un hombre con el acento y la apariencia de Torres solo podía ser un forastero sin recursos, alguien que no pertenecía a su mundo de lujo. «Vivo aquí», respondió Torres con calma, sosteniendo la mirada de Salazar. «Soy futbolista profesional». Las palabras resonaron en el silencio de la sala, pero en lugar de generar respeto, provocaron risas contenidas entre Salazar y Javier. La idea de que este hombre, con su camiseta sencilla y su gorra, pudiera ser un deportista de élite les parecía absurda. «¿Futbolista?», repitió Salazar, con un tono que destilaba sarcasmo. «Interesante. Supongo que es complicado para un futbolista, digamos, de su perfil, ahorrar lo suficiente para un coche como este. Quizás, en unos años, con suerte», hizo un énfasis deliberado en la palabra «perfil», transformándola en un insulto velado. La paciencia de Torres comenzaba a ponerse a prueba, pero su disciplina, forjada en los campos de fútbol y en las presiones de los estadios llenos, lo mantuvo sereno. Recordó las palabras de su primer entrenador en el Atlético. La verdadera fuerza no está en responder a cada golpe, sino en saber cuándo y cómo devolverlo. «Me gustaría comprar este Ferrari», dijo finalmente, su voz clara y decidida. «Ahora mismo». Salazar soltó una carcajada que resonó por todo el concesionario, atrayendo las miradas de otros empleados y de un par de clientes que observaban desde la distancia. «Escuche, amigo», comenzó, con una falsa amabilidad que no ocultaba su desprecio. «Este no es un lugar para bromas. La Ferrari 488 pista no es un coche que cualquiera pueda comprar, mucho menos alguien que parece, bueno, digamos que no encaja con nuestra clientela». La palabra «cualquiera» salió de su boca como una daga, y varios empleados bajaron la mirada, incómodos pero demasiado temerosos de contradecir a su jefe. Torres, sin inmutarse, dio un paso hacia Salazar. «Entiendo el precio perfectamente», respondió, «y estoy dispuesto a pagarlo en efectivo, hoy». El concesionario quedó en silencio. La declaración
pronunciada con una autoridad tranquila, hizo que las risas se desvanecieran. Salazar parpadeó, desconcertado por primera vez. «¿En efectivo?», repitió, con un matiz de incredulidad. «¿Me está diciendo que va a sacar 400 euros de su bolsillo? Usted...». La pregunta estaba cargada de escepticismo, pero también de un desafío implícito. Torres, sin apartar la mirada, sacó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente en español, con una precisión que reflejaba su carácter metódico. «Estará aquí en 10 minutos», informó a Salazar, guardando el teléfono con calma. «Señor», dudó, esperando un nombre. «Torres», completó Fernando, sin más explicaciones. Salazar, aún incrédulo, intentó recuperar el control de la situación. «Señor Torres, no sé qué está intentando demostrar, pero este tipo de espectáculos no son necesarios. Si realmente está interesado, podemos mostrarle opciones más realistas. Tenemos un Ferrari Portofino de segunda mano que podría estar dentro de su alcance». La sugerencia era un insulto disfrazado. Para Salazar, alguien como Torres, a quien seguía considerando un mexicano o un forastero, no podía aspirar a lo mejor de su inventario. Los minutos que siguieron transcurrieron en un silencio tenso. Javier y Salazar permanecieron cerca, intercambiando miradas y susurros, convencidos de que el turista pronto admitiría su farsa y se marcharía avergonzado. Exactamente 9 minutos después, un Audi Q7 negro con cristales tintados se detuvo frente al concesionario. Del vehículo descendieron 2 hombres. Uno, claramente un guardia de seguridad, con traje oscuro y una postura vigilante. El otro, un hombre de mediana edad, con un maletín de aluminio en la mano, vestido con la discreción de un profesional de alto nivel. Ambos se dirigieron directamente hacia Torres, quien los recibió con un leve asentimiento. El hombre del maletín habló brevemente con él, entregándole varios documentos y el maletín antes de retirarse con una inclinación respetuosa. Torres colocó el maletín sobre una mesa de cristal cercana y lo abrió con un chasquido. Dentro, perfectamente ordenados, varios fajos de billetes de 500 euros llenaban el espacio. 400.000 euros, dijo con serenidad. Para un mexicano cualquiera, ¿no es así? El rostro de Salazar perdió todo su color. Javier, a su lado, parecía incapaz de moverse. Los demás empleados y clientes observaban en un silencio atónito, como si el tiempo se hubiera detenido. «Ahora, ¿podemos proceder con la compra?», preguntó Torres, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Salazar tragó saliva, su arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. «Por supuesto», tartamudeó. «Pero necesitaré verificar su identidad. Procedimiento estándar, ¿comprende?». Torres asintió y sacó su documento de identidad colocándolo sobre el maletín. Salazar lo tomó con manos temblorosas y leyó el nombre en voz alta: Fernando Torres. Sus ojos se abrieron de par en par y un murmullo recorrió la sala. El legendario delantero, campeón del mundo y de Europa, estaba frente a ellos, soportando sus insultos con una dignidad imperturbable. «¿Usted es Fernando Torres?», balbuceó Salazar, su voz quebrándose. «El mismo», confirmó Torres, con una tranquilidad que hacía aún más evidente la magnitud de su error. «El mismo que, según usted, no podría permitirse este coche». La vergüenza se apoderó de Salazar, que bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Torres observó la Ferrari una última vez, recorriendo sus líneas con una mirada pensativa. Luego, ante la sorpresa de todos, cerró el maletín con un movimiento deliberado. «He cambiado de opinión», anunció. «No compraré nada en un lugar donde se juzga a las personas por su apariencia o por un acento que usted decidió inventar, donde ser mexicano o cualquier otra cosa es una excusa para el desprecio». Con esas palabras tomó el maletín y se dirigió hacia la salida, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Salazar intentó detenerlo, balbuceando excusas, pero Torres no se giró. Su figura, sencilla pero imponente, desapareció tras las puertas automáticas, mientras los presentes comenzaban a procesar lo que acababan de presenciar. En el concesionario, el eco de sus palabras resonaba como una lección que nadie olvidaría. El verdadero valor de una persona no está en su ropa, su acento o su nacionalidad, sino en la dignidad con la que enfrenta el mundo. El sol comenzaba a ponerse en Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados
que se reflejaban en las fachadas de cristal del barrio de Salamanca. La ciudad, ajena al drama que acababa de desarrollarse en el concesionario Ferrari Salazar, seguía su ritmo frenético, pero en las redes sociales una tormenta estaba a punto de desatarse. Fernando Torres, tras salir del concesionario con la cabeza en alto, no había pronunciado una palabra más sobre el incidente. Su silencio, sin embargo, no duró mucho tiempo, pues un cliente que había presenciado la escena desde un rincón de la sala de exposición, un joven estudiante de periodismo llamado Miguel Vargas, había grabado discretamente todo con su teléfono móvil. Mientras Torres abandonaba el establecimiento, Miguel, con las manos aún temblando por la intensidad del momento, subió el video a Twitter con un mensaje breve pero contundente. Esto pasó hoy en Ferrari Salazar, Madrid. Vergüenza absoluta. Respeto para todos. El vídeo, de apenas 3 minutos, capturaba la arrogancia de Antonio Salazar, las risas burlonas de Javier Montero y, sobre todo, la dignidad imperturbable de Torres al enfrentar el desprecio. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral, acumulando miles de retweets y comentarios indignados, no solo en España, sino en toda América Latina y más allá. La reacción en las redes fue inmediata. Usuarios de Twitter, Instagram y TikTok comenzaron a compartir fragmentos del video, acompañados de hashtags como «No a la discriminación» y «Orgullo español». Algunos destacaban la calma de Torres, comparándola con su templanza en los momentos clave de un partido de fútbol, mientras otros condenaban la actitud xenófoba del concesionario, señalando que el error de Salazar no solo fue personal, sino un reflejo de prejuicios más profundos arraigados en ciertos sectores de la sociedad. En México, donde la referencia despectiva a su país no pasó desapercibida, influencers y figuras públicas se unieron a la conversación, expresando solidaridad con Torres y agradeciendo su defensa implícita de la dignidad de cualquier persona, sin importar su origen. Torres no solo defendió su honor, sino el de todos los que alguna vez fuimos juzgados por cómo hablamos o cómo nos vemos, escribió un periodista mexicano en un tuit que recibió miles de likes. Mientras el escándalo crecía, Torres decidió mantenerse al margen del ruido mediático. Tras el incidente, se había dirigido a un pequeño bar en el barrio de Chamberí, uno de esos lugares discretos donde aún podía tomar un café sin ser acosado por los flashes de las cámaras. Sentado en una mesa al fondo, con su gorra aún puesta, reflexionaba sobre lo sucedido. No sentía ira, sino una profunda decepción. Había crecido en Fuenlabrada, un barrio obrero, donde el esfuerzo y la humildad eran valores sagrados. Sus padres, trabajadores incansables, le habían enseñado que el respeto no se mide por el dinero ni por los títulos, sino por la forma en que tratas a los demás. Recordó los días en que, siendo un adolescente flaco y soñador, corría tras un balón en campos de tierra, enfrentándose a burlas por su origen humilde. Aquellas experiencias lo habían forjado, y aunque ahora era una estrella mundial, nunca olvidó de dónde venía. Si me avergüenzo de mis raíces, ¿qué me queda?, pensó, mientras removía el café con una cucharilla. A la mañana siguiente, el incidente ya era noticia en los principales medios de comunicación españoles. Programas matutinos como Espejo Público y el programa de Ana Rosa dedicaron segmentos enteros a analizar el video, invitando a sociólogos, periodistas deportivos y activistas para debatir sobre el racismo y la xenofobia en la sociedad española. En las tertulias, algunos defendían a Salazar, argumentando que había sido un malentendido o que Torres debería haber aclarado su identidad desde el principio. Sin embargo, la mayoría de los panelistas coincidían en que el problema no era la confusión, sino el prejuicio evidente en las palabras y actitudes del concesionario. No se trata de si era Torres o un trabajador anónimo, señaló una columnista en El País. Se trata de que, en 2025, alguien pueda ser tratado como inferior solo por un acento o una suposición sobre su nacionalidad. Mientras tanto, en Barcelona, otro concesionario Ferrari, propiedad de la familia Martí, decidió tomar cartas en el asunto. Los Martí, conocidos por su enfoque inclusivo y su compromiso con la comunidad, habían seguido el escándalo con indignación. Clara Martí, la directora ejecutiva, una mujer de 40 años con una reputación impecable en el sector automovilístico, contactó directamente con el equipo de Torres a través de un mensaje privado en Twitter. Señor Torres, en Ferrari Martí creemos que el valor de un cliente está en su carácter, no en su apariencia o su origen.
Nos encantaría invitarlo a nuestra sede en Barcelona para ofrecerle la experiencia que merece. El mensaje, enviado con sinceridad pero sin pretensiones, llegó al teléfono de Torres mientras desayunaba en su apartamento madrileño. Al leerlo, esbozó una sonrisa. No era la oferta en sí lo que lo conmovía, sino el gesto de respeto y la voluntad de hacer las cosas bien. 2 días después, Torres aceptó la invitación y viajó a Barcelona en un vuelo discreto. La noticia de su llegada al concesionario Martí se filtró rápidamente, y un pequeño grupo de aficionados y periodistas se reunió frente al establecimiento, ansiosos por capturar el momento. A diferencia del ambiente frío y elitista del concesionario Salazar, Ferrari Martí era un lugar cálido, con empleados que saludaban a los visitantes con genuina amabilidad. Clara Martí recibió a Torres en persona, sin cámaras ni alardes, y lo acompañó a ver una Ferrari 488 pista idéntica a la que había admirado en Madrid. «Este coche es una obra maestra», dijo Clara, mientras recorrían el vehículo. «Pero lo que realmente importa es que quien lo conduzca comparta sus valores, pasión, esfuerzo y respeto». Torres asintió, apreciando la autenticidad de sus palabras. Tras una breve conversación, firmó los documentos necesarios y recibió las llaves del coche en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo. Horas después, Ferrari Martí publicó una foto en sus redes sociales. Torres, sonriendo junto a la Ferrari 488 pista, con Clara Martí a su lado. El mensaje que acompañaba la imagen se volvió viral en minutos. En Ferrari Martí, no vendemos coches por el acento o el origen de nuestros clientes, sino por su carácter. Orgullosos de servir a un campeón dentro y fuera del césped. Respeto para todos. La publicación recibió millones de interacciones, y los comentarios elogiaban tanto a Torres por su dignidad, como a los Martí por su respuesta ejemplar. En México, la foto fue especialmente celebrada, con usuarios destacando la ironía de que un español defendiera la dignidad de un pueblo que había sido injustamente estereotipado. Torres no solo es un ídolo del fútbol, es un ejemplo de humanidad, escribió un fan en Instagram. El impacto del incidente no se detuvo ahí. En Madrid, el concesionario Salazar enfrentó una crisis sin precedentes. Las críticas en redes sociales se tradujeron en una caída abrupta de las visitas al establecimiento, y varios clientes habituales cancelaron sus citas, declarando que no querían asociarse con una empresa que toleraba la discriminación. Bajo presión, Antonio Salazar emitió un comunicado oficial, disculpándose por cualquier malentendido y anunciando su retiro inmediato como propietario. El comunicado, sin embargo, fue recibido con escepticismo, ya que muchos consideraban que las disculpas eran insuficientes y tardías. Días después, Ferrari Salazar anunció un programa de capacitación en diversidad e inclusión para todos sus empleados, una medida que, aunque necesaria, no logró restaurar del todo su reputación. En medio del torbellino mediático, Torres concedió una entrevista a Marca, su primera declaración pública sobre el incidente. Sentado en un estudio con vistas al estadio Wanda Metropolitano, habló con la serenidad que lo caracterizaba. «No me interesa la venganza ni humillar a nadie», dijo, mirando directamente a la cámara. «Lo que pasó en ese concesionario no fue solo sobre mí, fue sobre cómo tratamos a las personas, sean de donde sean. Crecí en un barrio donde el respeto era lo primero, y si algo he aprendido en el fútbol es que el valor de alguien no está en su cuenta bancaria ni en cómo habla, sino en su corazón». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Si un día me olvido de quién soy o de dónde vengo, habré perdido mucho más que un partido». Sus palabras resonaron en toda España, inspirando debates en escuelas, oficinas y hogares. En las redes, el hashtag Torres Orgullo Español se convirtió en tendencia, acompañado de mensajes que celebraban su humildad y su compromiso con la justicia. En Fuenlabrada, su barrio natal, los vecinos organizaron un mural en su honor, pintando su imagen junto a una frase que había dicho en la entrevista: «El respeto no se compra, se gana». Para Torres, sin embargo, la verdadera victoria no estaba en la atención mediática ni en el coche que ahora descansaba en su garaje. Estaba en haber defendido, con calma pero con firmeza, los valores que lo habían llevado de un campo de tierra a los estadios más grandes del mundo. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Torres condujo su nueva Ferrari por la costa catalana, con el mar brillando a su izquierda. No era el rugido del motor lo que lo hacía sonreír,
sino la certeza de que, en un mundo lleno de prejuicios, había dejado una marca que valía más que cualquier trofeo. La de un hombre que nunca olvidó quién era,